batalla siempre. Quisiera comenzar con lo de Israel porque usted es el presidente del Grupo de Amistad Entonces, Parlamentario con Palestina. Dice Israel, no vamos a ceder, ahora está atacando el Líbano, matando gente en la Franja de Gaza, más de 40 palestinos han perdido la vida. ¿Hasta dónde vamos a llegar? bueno, lo que pasa es que mientras Estados Unidos y los europeos apoyen a la barbarie y el genocidio de Israel, pues definitivamente Israel va para adelante y las Naciones Unidas, pues muy bien, gracias, en cierta forma haciéndole comparsa a los Estados Unidos en cuanto a que no hacen nada para frenar el genocidio. Son 90.000 muertos ya, más 85.000 heridos, perdón, 40.000 muertos, 90.000 heridos. Hay en Cisjordania, mucho se habla de Gaza, pero que es la zona prácticamente de donde Israel lo que pretende es destrucción total. Yo presenté en un tweet mío un recorrido que hizo vehículos de las Naciones Unidas por las poblaciones de Gaza. Es totalmente, no hay piedra sobre piedra. Se refleja un panorama como el que se vivió en Hiroshima y Nagasaki. Solo viviendo y estando ahí se mira la brutalidad. Pero aquí hablamos nada más de Gaza, pero no hablamos de Cisjordania. En Cisjordania han asesinado, hablamos de Gaza, pero hay una parte de Israel que es donde está el gobierno de Palestina, que es Cisjordania, donde está Ramallah, la capital. Ahí ha habido una campaña soterrada, han habido casi 800 muertos palestinos. Hay más de 10.000 detenidos en Cisjordania, de los cuales 1.000 son niños y niñas. Hay más de 800 mujeres y hay más de 300 periodistas presos. Y yo no miro a las organizaciones internacionales reclamando por esos niños presos, reclamando por los periodistas encarcelados. Hay 500 servidores de la salud asesinados, entre enfermeras, médicos, apoyo, etcétera. Y no han respetado los israelitas nada. Hay más de 200 trabajadores de las Naciones Unidas que apoyan los servicios humanitarios en Gaza y han sido asesinados. Entonces, hablamos de 40.000 muertos, pero hay más de 10.000 desaparecidos que no se sabe dónde están y que están entre los escombros. Entonces, estamos hablando entre desaparecidos, entre heridos y entre muertos. Son 40.000 más 10.000 más 85.000, casi 150.000 palestinos dañados, aparte de los prisioneros y aparte de la barbarie. Estaba leyendo hoy en la tarde que dentro de esos 10.000 presos que hay en Cisjordania, han muerto de hambre, por las torturas, por no tener atención médica, más de 500 palestinos. Entonces, si sumamos todo eso, decimos, ¿qué mundo estamos viviendo? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el respeto a la dignidad humana? Si tiran un cachinflín en Ucrania, comienzan a brincar y a hacer el alboroto, y aquí están tirando azufre blanco, destruyendo hospitales, destruyendo lugares donde hay niños, y no se dice nada, no se protesta, y en las Naciones Unidas apañando no sé hasta cuándo esta barbarie israelita. Yo siento que aquí solo hay retórica, demagogia, oyendo a Borrell hablando del daño, de la barbaridad, pero le están dando las armas. Si ellos son, Estados Unidos le vende las armas. Ahí llegan
diputados, representantes y senadores norteamericanos a Israel, y en las bombas que le llevan los Estados Unidos, ahí ponen su firma. Entonces, ¿cómo vas a creer vos en la retórica de esta gente que está poniendo las armas para que asesinen al pueblo palestino? Y aquí a veces hablan de guerra. Si esto es la defensa, los palestinos lo que están es defendiendo su tierra. Y no podés comparar el poder de Israel con el apoyo norteamericano y el apoyo europeo contra los milicianos de Hamas que andan solos con fusiles y cosas. No hay forma. Ahí llegan tanques, aviones, les dan toda la información de inteligencia, van a asesinar a dirigentes árabes en Irán, en Beirut, acaban de asesinar a un dirigente y no pasa nada, y no hacen nada. Es una cuestión que es dolorosa e inconcebible. Definitivamente, y seguiremos viendo o dándole seguimiento también a esas noticias trágicas. Hablemos de la realidad de Nicaragua. La semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó unas reformas de ley, ya estableciendo la nueva ley de la Alianza de Asociación, lo que tiene que ver con el funcionamiento de los organismos sin fines de lucro, que antes se llamaron ONG, organismos no gubernamentales. Denos su lectura de todo esto. Bueno, primero la ley, lo que hace la ley de reforma, porque hay que contar la historia como es. Había una ley de ONG que le llamaban ley de las personerías jurídicas, se conocía popularmente, que fue derogada y se aprobó una nueva ley que cambió el nombre de ONG para crear lo que se llama los organismos sin fines de lucro, ¿verdad? Y ahora viene una reforma que reforma 3 leyes, que son la ley de organismos sin fines de lucro, que reforma la ley de regulación de agentes extranjeros, que complementa la ley de los organismos sin fines de lucro, y que reforma también la ley de concertación. Ahora, tal vez pueda hacer una síntesis de esto. Antes era una charanga en la Asamblea Nacional, donde 4 personas se reunían, 5, hacían una escritura pública, se buscaban un abogado en la Asamblea Nacional, un diputado en la Asamblea Nacional que le avalara la solicitud, y en la Asamblea eso pasaba sin ningún problema, porque había, una inocencia en el manejo de esta cosa que después se transformó en una bomba de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Como el control del Ministerio de Gobernación, que era el que administraba a la ONG y después pasó a manejar los organismos sin fines de lucro, había una actitud laxa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 70 y casi puedo decir yo el 80% de todas esas organizaciones no cumplían con la ley. Y te voy a dar casos dramáticos. No, por ejemplo, esos 5 se organizaban, y eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos era uno que buscaba 4 personas solamente para rellenar los requisitos, pero el que manejaba la cosa era él. Y entonces vos tenés casos como en la situación de esta señora que manejaba los derechos humanos y era señora de horca y cuchillo, Núñez de Escorcia. Núñez de Escorcia, 25 años presidente de la directiva, y nunca cambió, nunca hacía elecciones, nunca se reportaron informes, no reportaban los proyectos, no reportaban lo que exigía la ley, que reportaran sus cuestiones mercantiles,
sus cuestiones contables. La ley decía que tenías todos los años que ir al Ministerio del Interior, al Ministerio de Gobernación, a rendir cuenta de tus estados financieros, etcétera, etcétera. Es más, usaban las asociaciones para sus negocios personales. Presentaban una escritura donde aparecía que vayan a hacer esto y el otro, pero era lo que menos hacían. Se dedicaban al comercio, al negocio, al business, y así te encontrabas que de repente clubes sociales, cantinas, universidades, colegios, eran asociaciones sin fines de lucro, y era un negocio donde había un enriquecimiento total de parte de los directivos, y no rendían cuentas de nada, no rendían cuentas de los proyectos. Aquí vinieron en su momento tendaladas de plata que entraron por esas asociaciones y que después sirvieron en gran cantidad de esta ONG para financiar el fallido golpe. Así te encontrás con que, por ejemplo, la famosa Fundación Violeta Chamorro, cuando le dijeron que tenía que cumplir con la ley de agentes extranjeros, que tenía que declarar toda la plata que le estaba ingresando, y la plata pasada la huelieron y dijeron, no, nosotros vamos a cerrar. Pero cuando le fueron a revisar las cuentas bancarias, habían más de 5 millones de dólares que no habían sido reportados al Ministerio de Gobernación. ¿Y para qué servía esa plata? ¿Y para qué sirvió? Para la desestabilización del país y pagarle grandes sumas de dinero a un montón de pseudo periodistas que son los que crearon el clima de inestabilidad e intranquilidad en el país para potencializar el fallido golpe de Estado. Y eso es lo que hizo la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y tenés otro que me acuerdo ahorita. Había un instituto de no sé cuántas cosas políticas que manejaba. El IEP. Sí, que manejaba este muchacho morenito Maradiaga, que se creyó presidente. Cuando le fueron a revisar las cuentas, 2 millones de dólares en las cuentas. ¿Y para qué usaban los reales? Mira cómo justificaban. Decían un seminario de capacitación política, tanto, llegaron 500 estudiantes y se están capacitando en ser mejores ciudadanos. La realidad es que solo llegaban 100, 400 era para acá, venga che para acá, mi muchacho. Y además, eso sirvieron para capacitar y financiar a los terroristas que anduvieron en el golpe, en los tranques. Entonces, todas esas cosas, lo que se trató al final de cuentas es de ordenar la cosa. Bueno, aquí hay ONG que están cumpliendo con la ley y que sigan trabajando, que cumplan con sus reportes ante el Ministerio, ahora el Ministerio del Interior, y se creó la ley de agentes extranjeros que obliga, y esto no es una ley que nació en Nicaragua, en Estados Unidos la tienen. Ley FARA se llama en los Estados Unidos. Que tiene que obliga que si vos recibís un centavo de los Estados Unidos, tenés que cumplir con la ley. Entonces, ahora viene la complementación. La reforma restablece lo de la alianza porque es necesario reorientar todos estos proyectos y programas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, alguien quiere poner una clínica para X y el Ministerio de Salud pues necesita esa clínica. Entonces hay que complementarla, y al aporte que da el organismo sin fin de lucro para generar un proyecto en beneficio del país, viene el aporte del Estado, la cooperación en asesoría, en apoyo, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo con esto, en esta cuestión de la asociación estratégica, es que en todos los proyectos y programas que tengan estos organismos sin fines de lucro, que tengan que ver
con los objetivos que tienen alguna institución del Estado, lo que hagan es compartir el esfuerzo para reorientar los objetivos en pro de una mejoría del bien común. Entonces, aquí no hay por qué preocuparse. Si aquí lo que el Estado le va a dar complementariedad a estos organismos para que cumplan debidamente y que además mejoren y potencialicen su capacidad de servicio para la población. Entonces, eso es en síntesis. El que no comete delito y el que no va a ser transparente o no es transparente, no tiene que preocuparse. No, por ejemplo, yo conozco asociaciones que se me han acercado que, por ejemplo, que una asociación que promueve la capacitación y el apoyo a los niños que tienen algunos retardos y cosas. Entonces ya los dirigentes de esa asociación van a ir al MINSA y van a decir, aquí estamos nosotros, estamos al servicio, nosotros queremos que ustedes nos apoyen, y ya puede haber hasta la sintonía en el bienestar común, porque son organizaciones que no tienen un objetivo de lucro y no puede haber ganancia. Aquí anteriormente, en la famosa, esas universidades que tenían, que hicieron universidad, y de ahí no habían utilidades y cobraban $100. Pero ¿qué es lo que pasaba? Se los metían en seminarios, en congresos, en honorarios a los mismos dirigentes de la asociación. Entonces, eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere es que todo el beneficio vaya para la sociedad, porque si hay un objetivo altruista en estas organizaciones, no tienen por qué preocuparse, porque el Estado va a ir a apoyarlos, a impulsarlos y a potencializar el trabajo que están. Es decir, no se le está negando a nadie que quiera convertirse como un organismo sin fines de lucro, trabajar en contra de la pobreza, trabajar por el desarrollo social de Nicaragua, por la salud, la educación, etc. Presenta su plan ante Cancillería, Ministerio del Interior. Sí, y dice, aquí está, quiero trabajar con el MINSA, quiero trabajar con el MED. Entonces se hacen las coordinaciones y vamos a reempujarle para beneficiar a la gente, pero no es para hacer negocio. Entonces, usted tocó también un tema importante hace unos minutos atrás. Aquí hubo organismos empresariales que se crearon como ONGs y no pagaban impuestos. Aquí, un club social donde van los ricos. Así es. Pasó muchos años sin pagar impuestos. Pero vamos, que ahora todo el mundo está llorando y regándose vestiduras ahí. Las redes, yo no digo sociales, las redes de la desinformación, que están diciendo qué barbaridad, van a atrasar el desarrollo empresarial en Nicaragua porque se cancelaron las personerías a todas las organizaciones empresariales. Si esas estaban totalmente desfasadas, si eso era un club donde, por ejemplo, el COSEP, ahí no había ningún empresario. Por ejemplo, el presidente del último presidente, Chano Aguirre, no vendía ni tortillas, no vendía ni tajadas, ni una fritanga tenía. Ninguno era empresario. Entonces eso estaba desfasado y era una creación de la USAID y todos esos organismos de los Estados Unidos para generar caos y conflicto en el país. Y vos te encontrás que el COSEP, y ahora hay un detalle muy importante, todas estas organizaciones que se llamaban ONG, etcétera, 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 tenían por ley la prohibición de hacer política. Ese es otro tema importante, porque cuando se crearon como ONG, desvirtuaron su papel, porque después pasaron a llamarse, entre comillas, de incidencia. Y después hasta querían convertirse en partido político o sustituir a los partidos políticos. Voy a poner un ejemplo claro. 2010, se le vence el cargo, creo que eran 16 magistrados de diferentes poderes del Estado,
25 llegaron. Los liberales, el PLC, por querer llevarse bien, ¿verdad? Que ahora lo aceptaran en la sociedad civil, se sentó con ellos y entonces firmaron el acuerdo de Metrocentro 2, en donde dice los políticos no van a presentar candidaturas, no me acordaba, solo la sociedad civil. Y entonces no violaron la ley de organismos no gubernamentales. Claro, pero es que hay una prohibición expresa en la ley de hacer política de estos organismos. Y el COSEP y todas las cámaras se fueron de cabeza en el fallido golpe. Si a través del COSEP y de las cámaras vino dinero de los Estados Unidos y ellos son los que distribuían el dinero para mantener el golpe y mantener el clima de inestabilidad en el país. Y todos esos cometieron delitos, porque hicieron lavado de dinero, metieron dinero sin declararlo, que era obligatorio, y lo manejaron de diferentes maneras. Entonces, yo quisiera dejar bien claro, Pastrán, que no hay nada en contra de los organismos sin fines de lucro, en el sentido de que va a haber una intervención directa del Estado. Lo que se quiere es establecer una cooperación para mejorar y potencializar el rol de esos organismos en el desarrollo de proyectos para que sirvan de acompañamiento a los planes y proyectos que tienen las diferentes organizaciones del Estado. ¿Qué pasa si uno de estos organismos que fueron anulados la semana pasada, semana antepasada, quiere volver a registrarse ante el Ministerio de Gobernación? Todo el mundo tiene el derecho, ya tal vez no con el mismo nombre, porque esa se canceló, la personería, pero la ley te dice que vos podés llenar los requisitos y los trámites. Y ahora ya no es en la Asamblea Nacional, es más expedito, porque en la Asamblea Nacional toda solicitud tenía que llenar el proceso de formación de ley. Ahora todo es en el Ministerio del Interior, es más que nada administrativo. Entonces vos vas y llenás los requisitos, cumplís con la ley y ahí nomasito tenés tu persona. Se evaluará si esto ayuda, porque ese es otro asunto también, ¿verdad? Aquí tantos organismos no gubernamentales que abundaron. No, es que ya el 90% de los ingresos que recibían se iban en consultoría, asesoría, en salario. Ese era el negocio. Ahora, también, cuando vos ves la lista de los organismos que se les canceló la personería, te das cuenta que son organismos que no existen, que no funcionaron nunca. Solo se organizaban, iban al Ministerio del Interior, se registraban y después iban con la mano a pedir y se acabó. Eso era todo y dejaron de funcionar. Hay organismos que tenían 15, 20 años de no presentar, ya no se diga su directiva, cambiarla, sino los estados contables y los estados financieros. Bueno, también había presidentes y dirigentes de organismos y movimientos políticos en Nicaragua que estaban a su vez dirigiendo organismos no gubernamentales. Y era una rueda de resonancia del partido político. Es decir, y había, por ejemplo, Aguirre estaba en 15 organizaciones de la sociedad civil. Y entonces todo eso era una rueda de transmisión que acompañaba la vocería del COSEP y por eso vos sentías el respaldo de esa gente. Pero todo era ficticio, si eran 5, 4 piches y yo menciono el caso de esa señora Vilma Núñez, porque ella era la señora de Orco Cuchillo, ella era la que mandaba, ella era la que manejaba los reales, era la que decidía, y 25 años, mano. Pero hablan de dictaduras y hablan de falta de democracia, y esos son los organismos. Ahora, con esta limpieza que se está haciendo, dejando la que no existe se va, la que no existe se va, la que no cumplió se va, la que no llena los requisitos se va,
está facilitando la administración también funcional de el servicio que presta el Ministerio del Interior para las organizaciones que sí quieren trabajar y que sí están funcionando para Nicaragua. Me están preguntando los televidentes en Facebook si alguna gente a dónde debe dirigirse. Bueno, debe haber una oficina en el Ministerio del Interior, una oficina en la Cancillería que va a atender este tipo de solicitudes. No, pero por ejemplo, ¿para qué cosa? Para la formación de una asociación sin fines de lucro es en el Ministerio del Interior. Ahora, como no sé si ya se publicó el reglamento, porque todavía no. En el reglamento va a venir todos los bemoles, entonces hay que esperar un poco para ver si para estos acuerdos de asociación, cómo se van a tramitar, si se van a tramitar indistintamente en Cancillería o en el Ministerio del Interior. Entonces, mi respuesta es, si querés hacer una asociación, ir a la oficina de asociación en el Ministerio del Interior, donde te van a dar un papelito donde están todos los requisitos con la escritura y todo, parecido a como la asamblea, pero más rápido. Y esperemos el reglamento para que la cuestión de los acuerdos de asociación que también incorpora al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hay que aclarar que esto de registrarse y explicar el funcionamiento, el objetivo de un organismo en la Cancillería, esto no es nuevo. Se hacía desde antes del 2007. Claro. ¿Verdad? Que venían las cooperantes internacionales. A registrarse. Exactamente. Sí, así es. Y lo mismo igual, son agentes extranjeros. Si eso es en todo el mundo, en Europa, están apretando a medio Pero ¿por qué mundo. Estados Unidos tiene una ley de agentes extranjeros y de control de ONG que se llama FARA desde los años 60? Y es draconiana. Es draconiana, es dura. Okay. ¿Por qué ellos pueden tenerla y un país como Nicaragua no puede tener una ley? Porque no conviene a sus intereses, porque ellos no quieren seguir metiendo plata para seguir jodiendo el país, para seguir financiando la subversión, para seguir financiando la violencia y para evitar que el país tome el rumbo que quiere, y entonces ellos quieren estar aquí con sus lacayos tratando de frustrar ese esfuerzo que estamos construyendo en Nicaragua. Esa es la realidad. Y para terminar este tema, no hay exoneraciones fiscales ahora, porque también ese se había vuelto otro negocio. Formar una ONG, pedir el no pago de impuestos, y aquí se metieron yates, vehículos de lujo, sin pagar impuestos. Es que lo que pasa es que era todo un círculo vicioso, ¿verdad? Con los impuestos, con las cosas. Estas asociaciones podían traer vehículos, muchos de esos vehículos que anduvieron en la subversión, haciéndole daño al país, vinieron exonerados de impuestos a través de estas asociaciones. Entonces, aquí la Cruz Blanca, los bomberos, las cooperativas, no es que se acabaron las exoneraciones para todo el mundo, pero por ejemplo, ahorita que recuerdo, los bomberos, la Cruz Blanca, las organizaciones de minusválidos, los partidos políticos, para que no se me alboroten los dirigentes políticos, eso está garantizado. Y lo único, y es que es lógico, si yo tengo una ONG y compro una casa, tengo que pagar el impuesto de transmisión, si tenemos bienes, tenemos que pagar el IBI, porque si no tenemos para pagar el IBI, cerremos la pulpería, pues. Muchas gracias, doctor, por explicar el tema, y tengo excelentes reacciones de los televidentes diciendo que muy bien que haya venido usted a tocar este tema. Ahora quiero hacerle otras preguntas. Adelante, por favor. Ajá, ¿cuál es? Quiero hacerle otra pregunta porque andan las bolas allí de los enemigos de Nicaragua diciendo que usted está desaparecido. Ya llegó el que estaba ausente. Bueno, para mí... Se le concedió volver. Me dejaron volver.
¿De dónde viene esa campaña negra con tanta hazaña y con tanto odio contra ustedes? Bueno, yo creo que es porque no les bajo el gas a todos, no le bajo el gas a los puchos y pues estoy permanentemente en la trinchera, en la asamblea, y donde yo estoy defendiendo este proceso que estoy convencido que es un proceso que está beneficiando al país, y por eso estoy aquí. Y que ellos creen que con estas campañas van a doblegar a los que estamos trabajando por el país, y más bien lo que hacen es como que le piquen la cresta al gallo, ¿verdad? Entonces ahí tuve que sacar en una entrevista todas las sinvergüenzadas de estos periodistas que son venaderos y que llegaban a mi despacho en fila ahí a pedir plata, y que ahora son grandes puritanos que no saben de dónde salió el venado. Entonces, pero yo no voy a bajar la cabeza, y voy a estar en la lucha frontal contra estos sinvergüenzas. Leía uno que se estaba quejando porque dice que, y ahí entendí más o menos por dónde podría venir esta campaña, que es que usted fue a Roma, dicen, a dejar unos padres allá al Vaticano, y Sí, entonces están como muy dolidos. Pero bueno, yo he ido a Roma varias veces, pues, pero es nuevo eso de que he ido a dejar padres, están locos. Bueno, pero de todas maneras, ¿qué no inventan? Si no me inventaron que yo estaba preso, que me tenían casa por cárcel, que iba para el Chipote, y que toda mi familia estaba en México porque los había sacado antes ahí. El domingo estuve en un restaurante ahí, y yo miré que pasaron 2 personas y pasaban viendo y me quedaban viendo. ¿Será él? Entonces se me acerca el señor con una chavalita y me dice: mira, Wilfredo, y vos ¿qué estás haciendo aquí? Si vos estás preso, ¿qué estás haciendo? Y esa tu mujer no es que estaba en México. Hombre, pero si ustedes creen a la desinformación, a lo que yo llamo las cloacas sociales, las cloacas, cualquier cosa pueden decir. Aquí, a mí para el 20, el 19, sacaron una nota luctuosa en las redes. Con mucha pena tenemos que informar que el compañero Wilfredo Navarro murió de COVID. Y yo en una pachanga. ¿Ah? Entonces, si la gente, mi mejor recomendación a la población, al pueblo de Nicaragua, es que no crean en lo que dicen las redes. Las redes son para desnaturalizar la verdad y desvirtuar. Bueno, esas redes, porque hay redes positivas. No, me refiero a las redes puchas, pues, porque esos son unos sinvergüenzas y son mercenarios del imperio. Ellos están, mira, en primer lugar, les levanté el rating a todos estos sinvergüenzas. Eso significa plata, porque en las redes te pagan. Ellos andan buscando tráfico en sus redes porque eso se monetiza. Entonces, pero además, ellos están justificando la plata que le sigue dando Estados Unidos, porque muchos de ellos todavía son limosneros y están agarrando plata del imperio. Pero además, esa campaña que dicen: ya cayó preso Wilfredo, ya lo jodieron, eso es también para fortalecer a los babosos que están afuera, que entonces que no pueden corroborar, como aquí, que yo ando en la calle, ando jodiendo siempre, y entonces dicen: mira, y entonces eso les sirve de caldo de cultivo para que sigan renegando, revolviendo su odio, su afán de maldad, su sinvergüenzada, y entonces siempre están ahí. Viste que ya lo odiaron, viste que ya lo echaron preso, viste que Rosario ya, ahora están diciendo que yo salí en una entrevista pidiéndole perdón a la compañera Rosario. Ya no hayan que inventar, pero a mí no me... ¿Le han subido el perfil a ustedes? Pues sí, yo digo una cosa, y se lo aprendí a Virgilio Godoy, porque yo era reacio a los medios cuando estaba chavalo, pues estaba aprendiendo. Entonces, era reacio a los medios de comunicación. Entonces me decía: pero ¿por qué no le da la entrevista? Porque van a hablar mal de mí, todo me lo distorsionan, todo me lo cambian.
Entonces me decía Virgilio, mira, el político que no hablan de él no es buen político. Entonces vos, hablen bien, hablen mal, vos atendelo y peleate con ellos para que te den publicidad. Y entonces eso es lo que hago yo, pues. Ahora, estos mercenarios de la comunicación, ahí estuvo 1 hora y media, me volaron mejenga, pero yo feliz, me da risa, me encanta que me huelen mejenga. Muchas gracias al doctor Wilfredo Navarro, gracias por haber venido a nuestro programa. Nosotros nos vamos, se nos venció el tiempo, vía Meru estoy trasladando su inquietud y la de otros compañeros también para que estén tranquilos con esto de la nueva ley de alianzas de asociación. Nos vamos, que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga a todos, nos veremos mañana y que tengan una buena noche.